Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com. En el año 2006, Clever Eduardo Valente y Felipe Braganza fundaron la revista Cinética a partir de la experiencia que los dos últimos habían tenido en Contracampo, otra revista clave de la crítica brasileña. Al igual que El Cine Probablemente, que en su primer número entrevistó a los editores de Foco, Cinética, en un reconocimiento de tradición crítica, inició su recorrido con una entrevista a los editores de Contracampo. Una certeza común: el ejercicio intelectual nunca es en solitario. Se trata, como señalan en el primer editorial de la revista, de una búsqueda de proximidad crítica, distancia íntima, crueldad con afecto, rigor con generosidad. Cinética atravesó 3 etapas. La primera entre 2006 y 2013. La segunda entre 2013 y 2016 y la última, la más reciente, entre 2016 y 2021. Conversamos con Juliano Gómez, uno de los editores durante este último periodo, años de fuerte preocupación por los caminos del cine contemporáneo y los cruces entre arte y política. Nos gustaría empezar a charlar un poco, introducir para los y las oyentes del programa a la revista, a Revista Cinética. Entendemos que vos te incorporaste a Cinética como miembro del consejo editorial a partir del año 2010, corregime si... Sí, perfecto, 2010. Bien. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre los orígenes de la revista, los orígenes de Cinética? Que en verdad comienza en el año 2006. Y si sabés cómo veían la escena de la crítica cinematográfica de Brasil, los fundadores de la revista, en el momento en que empezaron a pensarla, ¿no? Cuando surgió Cinética, ¿cuál era la perspectiva que se tenía sobre la crítica de Brasil en ese momento? Para contar esa historia, necesitamos volver a los fines de los 90, en que hubo una escena de cultura de cines, se dice cines, las pequeñas revistas artesanales. ¿Tú sabes? Con Z-I-N-E. Ajá, sí. ¿Tienes esta palabra? Sí, sí. Que son publicaciones artesanales. Sí. Sí, hay un movimiento de esto, en general, sobre hacer esas pequeñas publicaciones sobre rock, sobre música y también sobre cine. En los finales por 98 empieza la revista electrónica Contracampo, que es muy importante aquí, que empieza con un concepto de ir a afirmar una cultura cinematográfica que no está, ¿cómo posso decir? Que no es esclava del mainstream, que se puede hablar largos textos sobre películas que no tienen mucho hype, ¿sabes? No son brasileñas, pero pienso que Contracampo está junto a está muy interesada en una reformulación del cine de autor que ocurre, pienso, a la media de los 90. Entonces, hay Contracampo e produce un cambio en la comunidad cinéfila de Brasil, online. Yo estaba muy cercano de eso como lector. Y en 2005, 2006,
Cinética nace de una división de Contracampo que les gustaría hacer algo un poco menos erudito, tal vez, un poco más, con el escopo más abierto, pudiendo hablar de televisión, de lanzamientos de VHS, y cosas, porque Contracampo caminaba a una reflexión un poco más densa en los 2005, 2006, y Kleber Eduardo, Felipe Bragança, que es también guionista, y Eduardo Valente, decidieron empezar Cinética. Sí, y yo estaba... Y Contracampo también hacía algo que para mí fue muy, muy importante. Ellos hacían proyecciones de filmes con comentarios críticos después. Yo vivía en Río de Janeiro. En Río había la sesión Contracampo con muchos buenos filmes. Yo estaba allá y aquilo, los comentarios, la manera de pensar me encantaba, porque no era el pensamiento universitario, no parecía PhDs, pero había ideas muy, muy agudas y eso me interesaba mucho y eso me formó. Incluso cuando me invitaron a colaborar con Cinética, fue para mí una gran emoción. Para mí fue mucho más de que muchas cosas que me pasó en la vida que serían más importantes. Pero ambas en Cinética y Contracampo, pensando un escenario más general de la crítica en Brasil, estaba muy en oposición a la crítica que se hacía en los periódicos, en general, que muy, muy con la tendencia de un guía para el consumo y intentar hacer otra cosa, con un espacio más ilimitado que había en la web, y también una tentativa de, ¿cómo puedo decir? De revalorar una tradición que no era tan visible de la crítica de cine en Brasil de los 60, 70 y 80. Que en los 90 estaba como algo que estaba ficando menos visible. Entonces, la tentativa política sería de afirmar la crítica de cine como un espacio para libre reflexión que no tenía el acento universitario, ¿sabes? Pero que hay ideas verdaderas, pero que no se parece, que no son burocráticas. Pienso que Cinética es seguro, la creación de Cinética tiene a ver con esa tentativa. Pero la revista tiene algunas fases que son diferentes. Incluso ahora estamos haciendo todo el database de los... Son algo como 4.000 de textos que vamos a hacerlo, no sé si este año, pero seguro el año 2026. Tendremos todos una misma database, mucho más simples de hacer pesquisas, va a estar todo mucho más organizado. Pero desde 2022 estamos yo, hermano Calu y Julia Noah haciendo este trabajo de organizar las fases de la revista y toda su producción desde 2006 hasta hoy, que es un trabajo muy difícil, pero muy interesante, porque es la historia de muchos periodos de Brasil, del cine en Brasil, del cine mundial,
de la forma de escribir sobre cine. Mucha cosa cambió en estos 20 años, mucha cosa. Parece que son 80 años. Desde 2006 en Brasil parece que mucho ha cambiado. No sé cómo es en vuestro país. Sí, también. Similar, intenso. Juliano, justo esto que mencionabas en relación a las fases, en el mismo sitio de Cinética se habla de 3 periodos como muy demarcados, ¿no? Uno de 2006 a 2013, después 2013 a 2016 y finalmente Sí. 2016 a 2021. ¿Nos podrías Sí. contar más o menos qué hay detrás de esa periodización? Digo, ¿qué define esas 3 etapas? Concretamente lo que define son, incluso que te vas al website, son 3 sitios diferentes. Eso es lo más concreto. Editorialmente son muy distintos. La primera fase es una fase con mucha gente y muchas colaboraciones de estilos muy distintos. Hay textos muy cortitos, hay textos extensos y hay mucha gente que colabora. Es como un sitio que está para casi todos los perfiles serem bienvenidos. Y muchos textos y una importancia muy grande del circuito comercial, lo que está en los cines en las calles. En la primera fase hay mucha gente, hay textos de Kleber Mendonça Filho, hay textos de muchos tipos, estilos, de mucha gente. Tem como una identidad muy plural, ¿sabes? Y pienso que en la segunda fase van a intentar otra cosa, van a intentar cualificar la reflexión, hablar menos, textos más largos y un poco más profundos. Van a intentar como que comprometerse con ideas fuertes y un número menor de textos, que es cuando está Fábio Andrade, que es un amigo, que está como editor en esa segunda fase, con Eduardo Valente. Hay un momento que está Felipe Furtado también. Pienso esa fase del medio es una fase con muy buenos textos, pero que no se habla mucho más de televisión, de reality shows, de las novelas de la tele. Es mucho más focado en un compromiso con el cine, con reflexión de calidad en relación al cine de su tiempo. Y la tercera fase, que es la que yo estoy más próximo de los movimientos editoriales, es una fase tal vez de tentativa de volver un poco para lo primer momento, con más tentativas de estilos distintos, textos distintos, objetos no tan distintos, pero hay una tentativa de pensar la crítica en sus variadas formas, especialmente entre 2019 y 2021. Cuando estaba con Víctor Ingá, era algo muy importante para nosotros ejercitar nuevas formas de hacer lo gesto crítico. Como tenemos textos a 4 manos, a 10 manos, onde no se identifica quién habla, muchas tentativas de innovación, porque pienso que después de 2016, 2017, hay un cambio en la atmósfera.
que en verdad la crítica, no sé, importa menos y nos gustaríamos aquel momento de intentar darle un ar, no sé, más dinámico, porque já podíamos sentir um certo, não sei, um certo ar anticrítico um pouco. Então, tentamos fazer algo distinto e também invitar novas pessoas para colaborar, muita gente jovem. Tendríamos também a ideia de tentar formar novos quadros e pensar a cinefilia a partir de modelos alternativos de lo que había disponible aquel momento. Pienso que sí, son eso. Las tres fases se definen más o menos. Pero que hay algo que decir, pero hay tres fases, pero lo gran cambio es cuando ocurre el cambio de la Internet, que es cuando, pienso que es por 2015, 16, que empieza que pienso que es la intervención general de Steve Bannon y todo más, que es cuando tienes que pagar para que la persona vean sus contenidos, porque Cinética tenía una audiencia orgánica muy buena hasta allá, y yo me acuerdo que bajaron como que 50%. Y eso, esto no es la única razón, pero es la transición de la web, de lo orgánico para el inorgánico, ¿sabes? Entonces, y eso cambia la cultura. Primero en Brasil, eso es muy, muy claro. Hay una fase que va desde el comienzo son como que 10 años, 12 años de una cultura digital de cinefilia en Brasil que me parece muy, muy viva, porque tenían millares de blogs de mucha gente interesante. Yo me acuerdo en lo principio de los 2000, mi vida era abrir el browser e ir de un blog al otro. Y la comunidad de Cinemascopio de Kleber que había en la primera red social, ¿cómo se llama? La azul clara. Antes de Facebook, ¿cómo se MySpace, llamaba? No, en Brasil se usaba mucho. Que son comunidades. No sé si acá Creo que acá la primera grande fue Facebook. Sí, no sé. En Brasil hubo, no sé si, ¿cómo se llama? Me olvidé, pero había una comunidad donde iba, que podía conversar con la gente, era muy bueno. Esta fase de los blogs, que pienso que va hasta 2010, 2011, 2012 tal vez, fue un momento muy interesante, porque pienso, mirando desde hoy, pienso que ahí había nuevas, no sé, no sé si habla ferramentas, nuevos tools, nuevos elementos de comunicación que pienso que no estaban totalmente controlados. Ujú. Entonces, toda la primera década de los 2000 son muy interesantes en términos de criar un ecosistema cultural, y eso fue muy bueno para aquí y para el cine de Brasil y todo más. Fue porque hoy pienso que sería irrepetible criar algo como Contracampo o Cinética, en que la persona, en que no hay dinero, es todo gratis, la persona nunca hubo, es un trabajo voluntario,
pienso que esta energía de querer participar de algo colectivo que tenía un cierto ideal sobre el cine, sobre Brasil, es algo que hoy pienso que es muy, no hay las condiciones para hacer algo nuevo con esas características hoy, con jóvenes de 20, 25 años. Eso pienso, pero las cosas cambiaron mucho en términos de valores mismo, porque yo entiendo porque participar de esa atmósfera era muy, muy vivo, está junto. Esto paga un poco uno la experiencia de estar junto, de conectar ideas, de leer sobre un filme, de hacer download por emule de un filme después en P2P. Todo eso, ¿sabe? Incluso, porque a eso acompañó los directores que empiezan a hacer sus películas también en este periodo. Y hablo de Pedro Costa, de Apchat Pong, incluso el cine de Argentina es importante en este momento, con los primeros filmes de Martel, de Trapero, de Reitman, que están ahí. Hay una atmósfera de nuevo en el aire, ¿sabes? Entonces, esto es algo que te entrega energía. Entonces era interesante hacer parte de eso, ¿sabes? Y este ambiente se cambió mucho. Sí, también había, en relación a estos cambios en Internet, ¿no? Era una etapa de mucho optimismo y de mucha Mucho optimismo. esperanza respecto de qué podía significar y representar Internet en el futuro. Sí. Y hubo como, bueno, el arco narrativo, digamos, de esos años hasta el presente es bastante triste, realmente, porque Sí. todo ha cambiado muchísimo. Optimismo en el cine en general. Ujú. Sí. Que pensaba que iba a haber un cine del futuro. Con esos filmes se pensaba, el cine del autor del futuro está empezando. Y teníamos también algunas preguntas que nos interesaban, como unos terrenos que nos interesaba indagar, que tiene que ver, por lo menos de la etapa en la que estuviste vos participando como editor con un rol activo. ¿Cómo trabajaban o trabajan, bueno, si hay perspectiva a futuro también de Cinética, la selección de textos, cuál era el criterio de selección y aprobación del material, y cómo se organizaban internamente también, ¿no? En términos del funcionamiento cotidiano de la revista. Bueno, eso, todas las revistas tienen como, ¿no?, modalidades muy distintas de organización, y no sé si ustedes solicitaban textos, les mandaban y ustedes aprobaban o desaprobaban, bueno, ¿cómo funcionaba eso? En la primera, cuando empecé, en general, hay algo muy importante en la historia de Cinética, que son las participaciones en festivales de Brasil. Eso pienso que es algo muy importante en relación a crear un sentido de comunidad, ¿sabes? Mismo que son textos que no van a ser tan lidos en número de clics, es algo que crea una comunidad. Entonces, cuando empecé, una de las primeras misiones que me invitaron a hacer fue hacer la cobertura de un festival, que es un festival de documentales aquí. Juliano se interesa hacer, pienso que es la cobertura de festivales, era como una especie de ritual de entrada. Y para mí eso es algo que hace mucho sentido porque tienes que escribir mucho, como un texto a cada 1 o 2 días.
Entonces, es algo que te pone, te pone en una situación un poco más intensa y eso es muy bueno para la formación de un crítico, pienso yo. Pero eso yo hablo de 2009, 2010. Pienso que ellos hacían las reuniones entre la editoría y las colaboraciones eran muy libres y variaban entre un editor nos escribía y decía, nos gustaría que hubiera un texto sobre la ciénaga. Alguien quiera escribir sobre eso y si llegaba alguien, a veces hay uno o más textos sobre un filme, pero es una combinación, como es un trabajo voluntario, era una combinación de las dos cosas. Los textos que la revista quiere, los textos que los redactores traen como alternativa, pero que en un espacio muy abierto. A partir de la segunda fase, donde la revista se organiza por como que grandes ediciones sobre un autor o una película o una cuestión, tienes los textos de Cinética son un poco más dirigidos. Después de 2012, porque la publicación cambia, porque ya ponemos todos los textos juntos de una sola vez, como una revista académica, se ponen todos juntos. Antes era como uno texto o más por semana, algo así. Más que la primera fase hay muchos textos. Es más que un por semana. Entonces, en la segunda fase la frecuencia cambia y el interés es un poco más dirigido, más editorializado. Y después, 2016-17, se va tentando hacer una mezcla entre los dos, pero en general es parecido con eso. Los textos que la revista gustaría de tener y las propuestas que los redactores intentan ver y todo más. No sé si eso lo explica, pero hay algo en esto que para mí, como experiencia, es muy distinto y para mí es como que lo centro de la experiencia era que en Cinética, en todas las fases, hay un trabajo muy importante de interlocución con los editores sobre su texto. El texto casi nunca sale en la primera versión. Hay un trabajo a veces muy intenso de reescribir y reescribir. Pienso que eso es algo que es importante en la identidad de lo que hay en la revista. Siempre esto fue algo que se pasó, me acuerdo a mí de mis textos, a muchos textos que yo pensaba que estaban muy buenos, les volvían llenos de notas, sugestiones para cambios. Eso fue algo para mí muy importante, más pienso que para todas las personas envolvidas, porque ahí que hay algo importante como creación de una mirada colectiva sobre las cosas y también como acción de formación, porque para mí fue una de las cosas más importantes en toda mi vida poder esa interlocución sobre los textos que yo escribía. Entonces, pienso que es algo muy importante
Eduardo Valente fue muy importante para mí en eso, Fabio Andrade, después Víctor Ingazo, siempre, y esto te deja a uno mucho más seguro de publicar un texto, porque no estás solo, porque estás con los otros, entonces esto para mí es algo, porque yo hablo de esto porque hoy, conversando con críticos más jóvenes, yo veo que esto está cada vez más raro, que en general envían textos y sale como está. Entonces es mucho más algo que tienes menos experiencia de cambio de interlocución en general. Yo siempre les pregunto, cuando veo que hay nuevas revistas y tal, yo pienso, yo pregunto, ¿cómo es? Habla mucho de los textos antes de que están postados. En general me dicen que no, que eso casi no se hace hoy. Sí, nosotros en Taipei nos manejamos de una forma muy parecida. Tenemos un equipo de 3 editores que trabajamos con los textos, tanto bueno, en el sitio web como en los libros que editamos. Milagros Porta, Agustín Durruti y yo. Y es algo, creo que es una de las cosas más lindas, ¿no? De hacer una publicación así, poder dialogar constantemente con los autores sobre sus textos y como una instancia de, como decías vos, ¿no? Formativa, de aprendizaje, donde los textos mejoran y tanto el autor como los editores aprenden, digamos, y también obliga un poco a correrse de una cuestión fuertemente individualista vinculada a la escritura y a los textos, ¿no? Como, y bajar un poco los egos también. Una cosa de que si bien el texto después lo firma su autor, que hubo muchas personas involucradas de formas diferentes en el resultado final, me parece que es importante. Sí, para mí es algo, cuando estoy en la posición de editor, es algo muy importante cuando, por ejemplo, yo hago notas de sugestiones y la persona tiene mucha dificultad de contestar, de hacer algo a partir de que yo puso allá. Pienso en general, es como una red flag. Pero, porque, y eso ocurre cada vez más cuando una cultura individualista se pone más fuerte. Entonces, que no sabes contestar la intervención del otro. Pienso que es un problema general que vivimos hoy, más que 15 años atrás. Juliano, y en todas estas etapas que vas reconstruyendo, ¿la revista se sostiene siempre de manera online? ¿Nunca hubo una pregunta por pegar un salto al papel? Es algo que ya se pensó, pero nunca se consiguió lograr. Porque es algo que también las personas hacen como una segunda actividad, es algo difícil de poner un esfuerzo extra para hacer algo como eso. Pero en Brasil pienso que la cultura de literatura es tal vez algo que está un poquito más lejos del ejercicio de escrita online do que en otros países. Y esto es un problema. Pienso que es en verdad un gran problema porque especialmente la generación de los fundadores de Contracampo y Cinética, pienso que son críticos muy, muy, muy brillantes y pienso que su trabajo no está muy bien puesto en la historia. Y a veces una publicación, un libro, hace
esa función un poco de poner un volumen en que se pueda leer Rui Garnier, Eduardo Valente o Luis Carlos Jr., que hizo libros después, pero pienso que si te miras en la tradición crítica de Brasil, los textos de la generación que está luego antes de mí son textos que están como los mejores, como junto a los mejores de los 60, de los 70, Ujú. pero como el ambiente es muy distinto, esto un poco es menos conocido do que debería. Pienso que es algo muy importante que nosotros no conseguimos hacer. Pienso que es algo que vamos a intentar hacer con Cinética cuando volvimos con el website en este año o el otro. Y también nosotros hicimos cursos online que fueron muy interesantes sobre cine de Brasil. Es algo que probablemente vamos a intentar a hacer nuevamente, pero los libros ainda hay obstáculos para hacerlo, pero es algo que a nosotros interesa mucho. Hay un libro de Contracampo, pero es muy poco conocido, está esgotado incluso, que es un libro muy bueno sobre cine brasileño, que Daniel Caetano hizo la edición. Pienso que eso es de, no sé, 2009. Es un libro muy interesante. Ujú. Pero pienso que toda esa generación de la crítica online en Brasil no hizo suficiente fuerza en esta dirección y pienso que políticamente eso es bastante importante de hacer. Ujú. Eso es un cierto error o Ujú. una incapacidad generacional, pienso yo. Ujú. Digo, pensando un poco en esta cuestión de diálogos intergeneracionales, ya es la segunda vez que mencionás como esta suerte de resonancia, de eco de la crítica de los años 60, 70. ¿Podrías ampliar, contarnos un poco más sobre cuáles son las figuras o las tradiciones de la crítica que estaba, o qué de esa generación estaba mirando, intentando reactualizar Cinética? Digo, pensando Sí, también en términos de la historia de la crítica de cine en Brasil, ¿no? Cómo la ves? sí, sí, sí. Porque no sé si cuánto esto es perceptible desde fuera de Brasil, porque en la historiografía oficial del cine de Brasil hay una énfasis muy grande en los cineastas do que le llamamos aquí de cinema novo, Ujú. en que hay buenísimos cineastas, buenísimas películas, pero había más cosas. En general, más conectadas con el underground y lo que se llama cinema marginal. Ujú. Entonces, la generación de los 90 tenía como un deseo colectivo muy fuerte de promover, de promover un poco más de visibilidad a la tradición de los cine marginal y junto a los cineastas de lo que se llamaba cine marginal, junto a Rogério Sganzella, a Júlio Bressani, a José Mojica, hay algunas figuras que son críticos muy importantes en que yo destacaría uno que se llama Jairo Ferreira, que tiene un libro que se llama Cinema de Invenção, Cinema de Invención, que es un libro muy importante para la tradición del cine de Brasil y que es algo que tiene un estilo muy divertido y profundo, con mucha experimentación con neologismos, pero algo muy comunicativo, casi pop en algunos momentos, Ujú. que pienso que Jairo
es una gran referencia para esa generación que tenía como misión, tanto que ellos lo hablo, me refiero a los fundadores de Contracampo, y también de Cinética, pero más de Contracampo, hicieron en los centros culturales aquí retrospectivas de cineastas del cine marginal, como Oswaldo Candeias, como Julio Bressane, que son históricamente para el escenario brasileño muy importantes. Ellos son muy importantes en un poco como rehabilitar la obra de esos cineastas en lo final de los 90, porque están muy olvidados con la llegada del cine que llamamos aquí de la retomada, el cine bien hecho para los festivales internacionales como Walter Salles y otros. Era muy importante que el cine más feo de Brasil fuera olvidado. Entonces, esta generación está muy envolvida en esta dirección. En esto se pasa en relación a las películas, los realizadores, también los críticos. Destacaría, por un lado, Jairo Ferreira. Y hay una otra figura que para mí personalmente es muy fuerte, que es una figura que está también muy centrada en la historia de la música popular de Brasil, que es un escritor un hombre que hacía también letras de canciones, que se llama Torquato Neto. Torquato murió muy joven, en los 70, pero Torquato hizo críticas en los periódicos muy en oposición a los críticos del cinema novo, de una manera, de manera, una especie de que é algo muito brasileiro, penso, uma contracultura muito sofisticada e muito divertida e muito bem-humorada, que é um pouco crítica de um poeta, porque ele é um grande poeta e fazia uma crítica muito rápida, irônica, interessante. Penso que Jairo e Torquato Neto son referencias importantes como un horizonte en relación a un contexto de los 90 y los 2000 en que la crítica de los periódicos caminaba cada vez más a un cine muy hecho para consumo rápido. Entonces, e também há muitos outros, pero há Jean-Claude Bernardet, há José Carlos Avelar, há a recuperação de uma das primeiras revistas de cine, que é uma que ocorreu nos 60 em Minas Gerais, Belo Horizonte, que se chama Revista de Cinema, que hoje tem em PDF, onde estavam muitos críticos muito bem informados nos anos 60, como Maurício Gomes Leite. Hay una y obviamente esta generación que va como que fundar la crítica online en Brasil en la pasaje de los 90 para el 2000 tenía una gran influencia de la crítica francesa, pero esto es imagino que yo lo sepan que es algo que es fuerte a todo sitio, pero pienso que tenían una cierta un deseo contracultural que es muy importante, tanto que pienso que la parte mala de este deseo, es que es una generación que no se estableció mucho en las instituciones. Es una generación que no se institucionalizó mucho, ¿sabes? Esto es muy bueno para los textos, pero no sé si es completamente bueno para política, ¿sabes? Que los textos son muy buenos, pero hasta hoy están como están perfectos, no están viejos,
pero pienso que tiene una característica un poco bastante contracultural y pienso que Cinética, cuando llega, es una tentativa de criar un nuevo equilibrio para eso. Tentar hacer algo que hace una comunicación más directa con un público ni tan cinéfilo especializado. Están tentando hacer algo en el medio un poco más. Que Contracampo caminó mucho para una reflexión más densa en torno de algunos autores cinematográficos. Y esto produce algún tipo de precio, de límites. Pero pienso, en términos de matrices, en Brasil, pienso que son la crítica que está cerca de la experiencia contracultural brasileña en los 70, que son Jairo, que son Torquato, pero sí. Y también Rogério Sganzella escribía muy bien. Incluso en Contracampo había algo importante, que es la republicación de textos antiguos. Entonces había también textos de un realizador que es muy importante, que a una hora empieza a ser importante para las mismas generaciones nuevamente, que es Carlos Reichenbach, que está próximo de aquí de São Paulo, que está próximo al cinema marginal, porque Reichenbach es una persona que tenía también un blog, y es una persona muy importante, tal vez la persona más central que hizo esta comunicación intergeneracional, porque Reichenbach es un señor de, no sé, él tenía 70 años, e hizo una sección aquí que se llamaba Sesión Comodoro, en que pasaba todo tipo de películas, y eso fue muy formativo para generación de los primeros blogs y una comunicación entre una formación cinéfila de los 60, 70 con la generación de los 90, 2000. Reichenbach es una figura central para todo eso, para toda mi generación. Tal vez sea la más, porque es la persona que estaba ya para hacer la comunicación entre los dos. Bueno, acabas de comentar algo que me parece fundamental, ¿no? Que es dos cosas. Por un lado, los cruces, digamos, y diálogos intergeneracionales dentro de la crítica, algo que a veces pareciera olvidarse, perderse. Acá en Argentina tenemos una revista que fue muy importante en los 90, posiblemente la conozcas, que se llama El Amante, y pareciera Sí. como que la única referencia que tenemos del pasado a veces es esa. A veces da esa sensación, ¿no? Por supuesto no es así, hay muchas publicaciones más, pero bueno, también es importante, y creo que es no importante, sino una tarea, una obligación casi de las revistas de cine, salir a buscar, ¿no? la crítica del pasado del propio país, no solamente del propio país, pero bueno, podemos empezar por ahí y recuperar textos olvidados, textos que por ahí no se leen hace mucho. Hoy en día uno piensa que en internet está todo y no es así. Y bueno, ahí también hay una tarea que me parece importante hacer. Y también algo que ya venimos hablando desde hace un ratito y me gustaría retomar, que tiene que ver, bueno, recién hablabas de tradiciones críticas, de críticos relevantes en la crítica de cine brasileña, y nos gustaría preguntarte un poco por el presente, ¿no? Em, ¿Cómo ves la situación de la crítica hoy en Brasil? Y cómo es también en términos de formatos, si te parece
por ejemplo, acá en Argentina estamos viendo que hay como un interés renovado en el papel, ¿no? En publicar en papel, más allá de que es más caro y de las dificultades, hay revistas nuevas no, nuevas y no solo nuevas, ¿no? Pero podemos pensar en revistas de cine, La Vida Útil, revistas más recientes como No Divaguen, Tita, En Otro Orden, todas revistas de los últimos 2 años, que están como muy interesadas en volver al papel. Bueno, un poco preguntar eso, cómo se vive eso allá en Brasil y eso, si te parece que existen muchas publicaciones interesantes, ¿cómo ves eso? ¿Dónde consiguen plata para hacer en papel? Y depende un poco del caso. En algunos casos no quisiera, no sé, supongo que algunos deben tener de sus bolsillos y después a veces hay cuestiones o de financiamiento a nivel público, digamos, de algunos pocos fondos que existen que Sí. permiten Bueno, presentar proyectos y si no la preventa a veces. Esa es una modalidad que se está usando bastante, que permite aunque sea juntar un poco de plata para financiar la impresión y después el resto, ¿no? Todo lo demás se hace a pulmón, digamos, se hace por amor al arte, como quien dice. Álvaro, tengo hoy mucha dificultad de encontrar textos actuales sobre cine que me traen ideas. Sinceramente, yo intento procurar, porque yo pienso que no sé, probablemente, ciertamente hay cosas que no conozco que pasan fuera de mi radar, pero con este perfil que próximo a lo que hicimos, revistas colectivas sobre cine con una actualización mínimamente regular, no veo casi nada, muy poco. Y pienso que los críticos nuevos uh, que están ahí desde los últimos 10 años en Brasil están absolvidos por algo que para mí es más malo que bueno, que es el Letterboxd. Eh, porque hay mucha gente joven que veo que tiene muy potencial para hacer crítica de cine y que están allá escribiendo en su perfil de Letterboxd, pero pienso que les falta principalmente eso que hablábamos a poco, que es lo que deja la experiencia menos individual, que es la interlocución, este cambio. Entonces pienso que, a mi manera de ver, que hay muchos talentos que no se desarrollan para mí. Entonces hoy yo leo muy poca cosa. Y yo intento estoy siempre leyendo textos de colegas más jóvenes, intentando darles esta introducción cuando ellos también lo quieren, pero es muy difícil porque hubo un cambio cultural muy fuerte que tiene a ver con la internet, pero hay mucha gente haciendo cosas en YouTube. Y yo intento ver, yo veo, pero hay casi nada que está fuera de una dependencia con los vicios del contenido para redes sociales, ¿sabes? Esto es algo que hace una influencia cognitiva muy fuerte en la gente. Entonces, incluso la experiencia
lectura, de leer algo, es algo que está cada vez menor aquí. Entonces leer un texto se pone con algo menos atractivo. Entonces yo no tenía... Hay algunas experiencias, pero de revistas, de publicaciones, pero pienso que yo no siento como lector que esto viene de una experiencia colectiva. Y esto hace mucha diferencia en los textos. Porque son como que esta un poco es la forma de el feed de redes sociales, que es cada uno con su espacio, cada uno con su cosa, y que son más separados do que juntos. Entonces, yo no tenía algo para hacer, no sé, a destacar, porque pienso para mí, las personas elas existen, que son potencialmente muy buenos críticos, pero pienso que la experiencia de hacer un colectivo para realizar algo como una publicación es algo muy, 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 muy menos atractivo hoy para un joven. Es casi algo que no hace sentido. Entonces la persona que tiene buena escrita, buena mirada, muchas veces van a hacer otra cosa o van a publicar sus cosas en Letterboxd. A veces voy leo, pero pienso que es algo, esta forma de cinética, de contracampo, nosotros vamos volver, pero que cuando la cinética va a volver en un escenario totalmente distinto, en que pienso que no hay algo en su lugar, no hay algo que intenta hacer algo como generar algún tipo de imagen del cine de su época. Eso es muy difícil de encontrar, porque es algo que yo pienso que es el ejercicio de hacer una síntesis histórica, es algo muy importante, y en especial una síntesis histórica que no está dentro de los estudios universitarios. Es algo muy interesante y que la crítica de cine hizo muy bien muchas veces en la historia. Pienso que hoy, si uno quiere saber dónde puedo encontrar una imagen, una síntesis del cine que se hace en Brasil hoy, yo no sé qué los diría, dónde procurar. Pienso que no hay. De los últimos 10 años, pienso que no hay un sitio donde te vas a encontrar una mirada sobre, un poco cinética, pero los 5 años, que es los años no sé, en que Kleber Mendonça se torna un gran autor, es este periodo en que Walter Salles vuelve. No te vas a encontrar un sitio en que va a tentar una mirada consistente a eso. Pero entre tanto, hay mucha gente escribiendo. hay mucho contenido, pero ideas pocas. Estás escuchando Continente Crítico, un podcast de Taipei Crítica de Cine. Juliano, pensando un poco en esta escena contemporánea del cine de Brasil, hace un rato vos hablabas de la retomada, ¿no? Y en paralelo este trabajo casi termita de críticos, de cinéfilos, un poco recuperando la contracultura, la memoria del cine marginal.
más allá de estos últimos años que vos decís que un poco aparecen medios perdidos y no hay registro de eso, hay un periodo previo, muy, muy cercano, que uno puede ver en el cine de Brasil, sobre todo en la década del 2010, donde finalmente parece haber un cambio que marca una diferencia con la generación de la retomada, ¿no? Y ustedes en algún punto estuvieron ahí viéndolo acontecer, ¿no? Me refiero sobre todo, quizás la cara más visible de ese proceso sea el cine de Queiroz, pero detrás de él hay un montón de otros cineastas. ¿Cómo fue ver eso, digo, ver esa nueva generación, registrarla y a la luz del tiempo que pasó ya, cómo lees ese periodo? Para mí es muy, es y fue una experiencia muy intensa, interesante, porque pienso que eso que pasó, en especial en el 2010, en la otra década, es un poco lo que mejor puede pasar para la tarea de la crítica, que es la interlocución con los cineastas. Esta generación de Queiroz que tú mencionabas, más también de muchos otros como André Novaes, como Paula Gaitán, eh, hubo una comunicación muy intensa entre lo que escribíamos y las nuevas películas, eh, los colectivos que salen ahí con Alumbramento, con Estrada para Ítaca, con colectivos de cine en otros sitios afuera de Rio de Janeiro y São Paulo. Pienso que hasta 2015, el periodo 2005-2015 es muy rico en relación a eso. Y pienso yo que esta generación de cineastas aún no está tan establecida como debería, pero nos deja muy contentos que aún estén, continúen trabajando y haciendo nuevas cosas, pero yo pienso que esa generación, en una mirada histórica de gran escala, es una generación muy importante, pero las condiciones de exhibición, el aburguesamiento del parque de exhibición brasileño es algo que los afectó mucho y tornó este cine como algo mucho más pequeño que debería ser. Que hay poca gente que los conoce y pienso que tienen potencial de hacer mucho más comunicación con Brasil en general, porque ellos hay una reflexión muy profunda, no solo en la camada de estética y lenguaje, más también que es algo que es muy fuerte en el cine de Brasil desde siempre, que es la invención de los modos de producir y hacer las películas. Eso es algo que el cine de Brasil siempre fue, demostró gran inteligencia en hacer las cosas de otras maneras, de pensar, porque eso es algo que no sé cómo es en otros países, pero esta forma muy fija de hacer preproducción, producción, postproducción, es como si fuera Dios que hiciera eso. Es algo muy, que eso no se habla en en muchos pocos cursos, facultad de cine, y eso es algo que la generación de 2010 hizo una gran contribución, diciendo, hay muchas maneras de un filme, de una película de hacerse. Hay como que todos.
Y esto es muy estimulante, pero no es tan visible. Y ahora, en los últimos años, se vuelve con fuerza una nostalgia del cine industrial pesado. Entonces, un poco porque es un poco como que, en verdad, es como que ese cine independiente que tú hablabas del 2010, es una especie de... Tiene una característica bien distinta, pero es una especie de cine marginal de una manera, pero es marginal geográficamente, es marginal en el lenguaje, pero después de ellos es muy difícil incluso ver aquí cosas realmente nuevas en términos de propuestas de cine. Tiene una u otra cosa, pero hay un ecosistema menos abierto, menos deseoso de nuevas ideas. Entonces, para nosotros fue muy, muy importante de sentir que estamos escribiendo en que algo muy nuevo y fuerte estaba se desarrollando en paralelo al ejercicio crítico. Esto es muy importante, que es un poco mi generación. Hay como Marte 1 de Gabriel, que incluso es crítico de cine. Hay mucha gente, había un sentimiento de estar junto, de estar en comunicación, y que eso es algo que está muy conectado con la historia, con qué pasó políticamente en Brasil, que es un periodo que hablábamos una hora atrás, de optimismo, de ver un futuro, de inventar algo nuevo, de dar nuevas sugestiones a lo que puede ser el cine en términos de producción, en términos de estética, en términos de acentos. Pero después de 2015, 16, en Brasil, esto se torna, eso se fica cada vez menos fuerte, y hoy es como una miraje. Pero que esas figuras, por ejemplo, a Dirley Queiroz hizo Mato Seco en Chamas, que es un gran filme, pero cuando encuentra este ambiente, es un ambiente donde es muy difícil para una película como aquella hacer impacto. Aunque sea una película, su mejor película, pero en Branco Sai Preto Fica, en 2014, se hizo muy más impacto y repercusión, porque en 10 años todo el ambiente se quedó muy más difícil de comunicación, de repercusión, ¿sabes? Entonces, incluso los cineastas muchas veces, no muchas, pero algunas veces me dicen en particular que los textos que vienen hoy, en los últimos años, no encuentran textos que hacen una interacción fuerte, instigante, interesante con el trabajo que ellos hacen en las pelis. Ese es un problema, porque no sabe dónde encontrar y no sé. No sé si te respondí bien. Sí, digamos que las películas no existen solo por hacerse, ¿no? Digo, y también ahí hay Sí, un compromiso o un vacío que deja la crítica en algún punto. sí. A mí hay algo que tiempo siempre... de vacío. Sí, a mí hay algo que siempre me llamó la atención de muchas de esas películas de ese periodo, que tiene que ver con algo a lo que vos ya hacías mención, que se vincula un poco con la colectividad, ¿no? Acá en Argentina Sí. eso es difícil de encontrar películas que son hechas
no por directores, sino, no sé, si uno piensa, bueno, vos mencionaste el colectivo Alumbramento, Filmes de Plástico, el colectivo Sí, Chorumex, bueno, Queiroz sí, codirige Con Pimenta, su última película que recién vos mencionabas. sí. Eh, es muy extraño eso y me daba curiosidad preguntarte cómo se explica ese fenómeno y además, en términos de la crítica, cómo salirse, cómo estar a la altura en algún punto y salirse del enfoque del autor, que es un lugar bastante cómodo para la crítica. Es una cuestión interesante y pienso yo que en Brasil esto se pasó mucho y aún se pasa. Hay una especie de tradición un poco subterránea, pero presente, de codirecciones ah, hasta hoy. Y eso es interesante. Que vas a encontrar mucho, por ejemplo, en el cine indígena. Muchas veces hay como que 8 directores, Ujú. y eso es interesante, pero no sé, pienso que hay algo de una tradición colaborativa que se desarrolló en esta época porque es la forma de hacer las cosas, porque pienso que esto lleva este espíritu de la primera Internet, de los 2000, Ujú. que es un espíritu de trabajar junto, de hacer comunidades, de uno hacer diferentes funciones técnicas en las películas de otras personas. Eh, sí, es algo muy, muy fuerte si vas a analizar. Se vas a elegir, no sé, 30 películas brasileñas de este siglo, te vas a encontrar un buen número de películas que son codirigidas, que están relacionadas a un trabajo de colectividad. Sí, pero eso es, para mí es interesante y eso era algo que cuando interrumpimos la publicación de Cinetic en 2021, era algo que estaba, que nos era muy caro e importante tentar eh, hacer una reflexión sobre la colectividad también en el ejercicio de la crítica, y ciertamente como un reflejo mismo del trabajo de los cineastas, pero pienso que esta podría ser, aún puede ser, un camino muy interesante de repensar la figura y la idea de autor, de autorismo en cine, de una manera un poco menos individual, porque en verdad la cuestión del autor no es exactamente una cuestión individual, es mucho más una cuestión de creación de estilo de una manera singular que necesariamente individual. La cuestión es una oposición a lo industrial, a lo medio, y no exactamente a la individualidad. Pienso que tal vez la reflexión, la cuestión actual sea un poco, era de facto algo que para nosotros que hablábamos mucho de eso, de encontrar una manera de no hacer una oposición a la cinefilia clásica, podríamos decir, pero buscar algo que está en esta cultura que no es un culto a la individualidad. La diferencia entre individualidad y singularidad, porque la singularidad se puede hacer con muchos. Y pienso yo que esto es algo, una cuestión muy interesante y que está en la historia del cine independiente de Brasil con mucha fuerza hasta hoy. Una cuestión
que nos parecía interesante para pensar en la relación entre Brasil y Argentina, tiene que ver con que podríamos decir que una de las constantes en el caso argentino, sobre todo a partir de la década de los 90, ¿no? con el llamado nuevo cine argentino, pareciera ser la falta de referencias a tradiciones del cine nacional, ¿no? Creo que eso tiene por lo menos un movimiento doble. Por un lado, la propia generación, ¿no? de cineastas del nuevo cine argentino, que nace de alguna manera como más en contra de cierto cine argentino que retomando una tradición en términos positivos, digamos, ¿no? como una crítica muy fuerte al cine de la década de los 80, pero que no implicaba al mismo tiempo necesariamente o de forma explícita retomar tradiciones de generaciones previas de cineastas independientes, como la generación del 60, por ejemplo. Y al mismo tiempo después lo que empieza a pasar ahí inmediatamente, ¿no? Fines de los 90, inicios del 2000, es un potenciamiento también de las modalidades de producción y de financiamiento con fondos internacionales, lo cual también hace que progresivamente haya, creo yo, un distanciamiento de la idea de retomar tradiciones argentinas nacionales en el cine, como una suerte bueno, un proceso de internacionalización que creo que bueno, está lejos de ser un caso exclusivo, ¿no? argentino. Y en Brasil, sobre todo desde mediados de los 2000 y en la década del 2010, hay nuevos cineastas que parecen dialogar de forma explícita con un legado del cine brasileño, incluso con figuras oscuras o no tan conocidas a nivel masivo como Eduardo Coutinho, Mojica Marins, Candellas. ¿Te parece que pasó esto? Y en caso de que coincidas, ¿a qué le adjudicás o por qué te parece que puede haber pasado que haya surgido algo así en Brasil? No sé, pienso que esto es algo bueno de Brasil ser un país tan inmenso. Tiene algo aquí que es en relación a cultura, que es algo que la propia cultura interna te ofrece mucho. Es como que en Brasil la cultura, las artes, hay un trabajo infinito de redescubrirlo de nuevas maneras. Pienso que esto está siempre se haciendo de alguna forma. Pienso yo que, porque hablamos de Eduardo Coutinho, pienso que es la figura central para mucho lo que se hizo de mejor en cine en los últimos 30 años en Brasil. Porque Coutinho hizo una profunda reflexión sobre la cultura de izquierda de Brasil, los estudios marxistas, encontró soluciones muy interesantes que pienso que hicieron una gran influencia para los otros cineastas, consciente e inconsciente, pero que te vas a observar, Coutinho logra hacer una especie de cine en términos de producción muy pequeño, con mucha reflexión formal, muy fuerte, y un gran interés en las clases populares, pero no un interés idealizado. Coutinho estaba interesado en la manera que uno habla, la forma de la oralidad como una forma de literatura incluso. La oralidad tiene una fuerza muy infinita de hacer conexiones inusitadas que si tú pones en una página una conversa muy cotidiana, vas a parecer James Joyce.
porque la oralidad muchas veces es algo muy, es una especie de literatura de vanguardia de todos los días. Y Coutinho un poco que pega las reflexiones de los 60 y va desarrollando esto a esta mezcla entre inquietud formal e interés popular. Y que puedes observar en Queiroz, por ejemplo, cómo la gente habla mucho de que dicen, no sé si dicen gírias, palabras de la calle, palabras muy formales. Te vas a encontrar eso mismo en filmes de plástico, la gente que habla como las calles. Eso es muy importante, pero pienso que lo esencial en esto es que antes la tradición de pensamiento se pone como una oposición entre la sofisticación formal y el interés pelo popular. Entonces pienso que lo que ocurre aquí es una mezcla de los dos que tiene mucho que ver con Coutinho y que por otro lado tiene mucho que ver con lo tipo que hablaba poco, con Carlos Reichenbach, que incluso filmes de plástico va a ser que hay una película. Ellos hacen muchas referencias a Reichenbach. No Corazón del Mundo, Carlos Reichenbach es el nombre de la escuela, te pone allá. Entonces pienso que es el cine aquí independiente del siglo XXI hace y realiza la tarea histórica de deshacer esta oposición histórica entre la cultura erudita y la cultura popular. Porque en verdad están interesados exactamente cómo las clases populares, las músicas, el funk, el brega, qué tipo de pensamiento hay. Porque incluso, se va a ver, la peli de Queiroz con Pimenta lleva un nombre de una canción. Y es una canción que nadie va, que ninguno brasileño que hace universidad va a conocer. Es algo que está mucho adentro de la clase popular, es algo mucho lejos de lo gusto burgués. Entonces, pienso yo que es muy interesante eso, que pienso que es como que para la realización del proyecto moderno, esto de facto ocurre en el cine de Queiroz, en el cine de André Novaes, en que tiene una fuerza de la forma, del concepto del film, pero esto no se da de una manera, no parecen películas de Francia, ¿sabes? Y pienso yo que esto es muy interesante, pero infelizmente no hay mucha gente para poner esto en la historia del cine, en la historia de la reflexión brasileña, pero esto sí ocurre. Y pienso yo que Eduardo Coutinho y Carlos Reichenbach son figuras esenciales para eso, porque por poner los elementos en una nueva posición, pero paralelamente, el cine que lleva más budget aquí continúa haciendo las cosas como hacía en los 80 y los 90, como Walter Salles, como una película reciente con Fernanda Montenegro y tal, que, enfim, en que los pobres parecen los pobres de los 70, llenos de estereotipos, de clichés, y que todo tiene esta cara de propaganda, de publicidad. Pienso que esto está volviendo como nostalgia, que es aún peor.
Juliano, bueno, nos acercamos al final, lamentablemente. La verdad que, bueno, para mí fue muy interesante escucharte. Siempre desde Argentina me pregunto, bueno, cuáles son los puntos de contacto y de diferencia y de distancia, ¿no? Con lo que se está viviendo tanto en términos cinematográficos como de crítica cinematográfica en otros países del continente. Siempre tengo la intuición de que hay de que hay paralelamente como líneas en las cuales hay procesos afines y al mismo tiempo diferencias muy grandes, pero nos cuesta un poco, esta es una hipótesis personal, ¿no? Lo hablo a título personal, desde Argentina realmente mirar hacia otros países. Circula, creo yo, relativamente poca información respecto de lo que está pasando en el cine de otros países latinoamericanos. Por supuesto, hay excepciones, quiero decir, hay gente que puede viajar a festivales de otros países o bueno, si uno tiene la curiosidad suficiente, siempre las películas se pueden conseguir y demás, pero sí tengo la impresión de que se ve menos cine latinoamericano que por ahí de otros países, incluso europeos o asiáticos, bueno, ni hablar de Estados Unidos o de nuestro país, pero que nos cuesta un poco mirar hacia otros países de América Latina. Y ese es, de hecho, el disparador, digamos, del podcast, ¿no? Como de alguna manera hacer un pequeño aporte para suplir ese vacío, ese hueco que yo creo que lamentablemente tenemos. Y para cerrar, nos gustaría preguntarte, bueno, si te parece que en Brasil hay un interés, un conocimiento sobre crítica cinematográfica y sobre cine de otros países de América Latina, cuánto se conoce, cuánto circula, em, eso. No, no, es algo muy, 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 muy secreto. Es solo para los que procuran mucho. Pienso que en la era de los blogs, era un poco más común. Te ibas a El Amante, entonces a algunos websites, pero hoy pienso yo que es algo que está aún más lejos. Lo que sí, es muy, muy. Pero incluso el cine, las películas no se ve por aquí, son muy, muy, muy poquísimas. Porque incluso las películas brasileñas se ve poco, y no sé, las películas de otros países de América Latina se ven mucho poco. Muchas veces están una semana en exhibición y después ya no están nunca más. Pienso que es muy interesante, muy importante esto que están haciendo en Taipei. Eh, Pienso que sería muy interesante tentar hacer estas situaciones y otras formas, tal vez un poco más regulares de comunicación, porque pienso yo que hay mucho más en común do que pueda parecer en un principio. Lo que ocurre en nuestros países, en nuestros cines, en la situación de la crítica, pero si es visible aquí, no es nada visible, no es nada visible. Nosotros no sabemos nada, nada. No, esto no se habla porque hoy aún menos que ayer. Bueno, muchas gracias. Lamentamos escuchar esto, pero tampoco, Sí, tampoco me sorprende yo demasiado, también. debo decir. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Fue un placer, de verdad, poder hablar con vos. Eh, Así que bueno, eso. Esperamos que hayas disfrutado la conversación.
Sí, a mí fue muy interesante y en verdad me interesa mucho mantener contacto, intercambio, poder conversar, porque pienso que vamos a encontrar muchas cosas que serán mutuamente interesantes y pienso yo que sí, que me gustaría saber lo que piensan, incluso sobre las películas brasileñas, las películas argentinas. Es muy, muy, muy poca información que circula y modestamente pienso que podemos hacer un poco más. Y ese espacio que ustedes crearon, pienso que va en una buenísima dirección. Quiero mucho escuchar los otros episodios eh, y me gustaría mantener la comunicación. Así va a ser, así será, sí, vamos a mantener el contacto, no lo dudes, para nosotros también va a ser algo importante. Sí, Hay mucho para charlar, esto fue un sí, pequeño espacio de menos de 2 horas, pero vamos a sí, seguir charlando. Te sí, mandamos un abrazo muy grande, Juliano. sí. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para usted también. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com.